Buenos días, familia. Bueno, yo definitivamente me voy a tener que quitar la tradición de deciros buenos días aquí en la terraza porque estoy en casa, tranquilo, y salgo aquí y me pega un frío. Fijaros, fuera en la calle hacen 16 grados bajo cero, ¿vale? Y aquí en la terracita, ¿en cuánto estamos? A 5 bajo cero. Yo creo que es el día que está más frío. Fijaros cómo está el cielo azulito, está bonito, pero ha estado nevando y fijaros toda la cantidad de nieve, ¿vale? Pero mirad allí, hay gente en aquel tejado, ¿vale? Y están tirando la nieve. Fijaros cómo tiran la nieve. Eso es para que la nieve, cuando hace un poquito más de calor, no se haga hielo, ¿vale? Porque luego eso es peligroso y se puede caer encima de la gente pues que va pasando por ahí abajo, ¿vale? Entonces por eso ellos intentan quitar toda la nieve que está encima de todos estos tejados. ¿Lo veis? Hace 2 días, por ejemplo, estuvieron quitando toda esta, aquí no había nada, ¿vale? Y ahora mirad, está otra vez lleno porque todos estos días ha estado nevando. Fijaros cómo está esto por aquí abajo. Yo creo que a mí me va a dar una pulmonía, ¿vale? Porque... Pero bueno, igual os voy a enseñar. Mirad cómo está todo esto allá abajo. Mirad los coches enterrados en nieve. ¿Lo veis? Mirad aquel. Dios, si aquel fuera mi coche y yo me tuviera que ir ahora por ahí, yo no sé lo que haría. Bueno, sí, desenterrarlo. ¿Veis? Pues nada, así es un poquito la vida aquí en San Petersburgo cuando hay nieve. Fijaros. Pero está muy bonito. Mirad lo bonita que está la ciudad. Vale, con toda la nieve, sinceramente está todo muy bonito. Luego vamos a salir, os voy a enseñar cómo está esta parte de la ciudad así con esta nieve. Está muy bonito. Pero fijaros, el otro día quise hacer un experimento. Hace unos 2 o 3 días cogí un vaso de agua, lo llené y lo puse aquí en la terracita. Y dije, vamos a ver el tiempo que tarda en congelarse. Porque normalmente, por ejemplo, ahora mismo, afuera hacen 16 bajo cero y aquí en la terraza hacen 5 bajo cero. O sea, aquí dentro, pues como están los cristales y todo, pues siempre no hace tanto frío. Pero igual, como hay momentos en los que llega a bajo cero, pues he puesto el vaso de agua a ver si se congela. Y vamos a ver cómo está. Aquí está el vasito de agua. Mirad, está con cristalitos, a ver. Mirad. Está congelado. Está congelado, mirad. ¡Wow! Está congelado. Esto es lo que pasa. Lo que pasa es que aquí abajo puede ser que esté líquido todavía. Arriba está duro, ¿vale? Pero abajo puede ser que esté todavía líquido. Y por eso muchas veces está prohibido, por ejemplo, los lagos que se congelan, que te vayas a patinar. ¿Por qué? Porque la parte de arriba está congelada y puedes patinar sobre hielo perfectamente, pero la parte de abajo es líquida. Entonces, si no hace demasiado frío y la parte de arriba es que está congelada, es delgadita, pues con tu peso o con los patines puedes romper el hielo, te caes en el agua y eso es muy peligroso. Hay mucha gente que ha tenido accidentes pues bastante feos por hacer eso, porque claro, te metes debajo de esa capa de hielo y ya no puedes salir, es muy peligroso. Pero bueno, así estamos. Me parecía curioso hacerlo. Voy a dejarlo a ver hasta cuándo se vuelve a hacer líquido. Me imagino que no será, yo que sé, hasta junio. No, hasta junio no, pero hasta marzo, algo así. Y también, como yo siempre digo, que esta es una de las neveras más grandes del mundo, a ver si esto se ha congelado. No, esto no se ha congelado. Esto es un juguetito de Erika, ¿vale? Que es para hacer pompas, ¿vale? Esto no se ha congelado, pero no se ha congelado, supongo que es porque tiene jabón. Aunque tiene un poquito de escarcha, fijaros. ¿Lo veis? Tiene un poquito de escarcha. Y aquí tengo yo, pues esto, aprovechamos como nevera. Está la Coca-Cola. Fijaros, la Coca-Cola no se ha congelado. Porque aquí abajo está aquí detrás hay un radiador. Vale, aquí tenemos esta limonadita que está súper rica. Tampoco está congelada. Y a ver el agua. A ver esta agua.
No, esta agua tampoco. Esta es una agua que está muy rica con limón y menta. Está súper buena. Pues no, no está congelada. Solamente aquella. Yo voy a entrar, que me congelo. Y tampoco hace falta... Acabo de salir de... el tour de los médicos. Tampoco hace falta volver a entrar. Y acabamos de desayunar. Hemos comido fruta. Aquí tengo unos mangos de Egipto que están buenísimos. Estas peras no sé de dónde vienen. Estas mandarinas creo que vienen de Turquía. Porque antes venían de España, pero ahora España no manda, entonces hay de Turquía y creo que de algún otro país de Asia, no sé de cuál. Tenemos manzanas, tenemos plátanos, estos creo que vienen de Costa Rica o de Ecuador. Vale, pues tenemos aguacates, pues nada, así más o menos he dejado la cocina. Porque bueno, hemos desayunado y ahora vamos a salir un rato. Hoy es el primer día de baile después de estas vacaciones de Navidad. Vamos a ver qué tal, porque Erika, bueno, y todos los niños me imagino que están súper desentrenados porque supuestamente, según nos dicen los profesores, en 1 o 2 semanas que no entrenen pierden muchísimo, ¿vale? Por eso es que les piden que mientras están en casa y están de vacaciones o algo así, pues que intenten practicar, intenten por lo menos estirar, hacer algunos ejercicios de fuerza y tal, lo cual por supuesto prácticamente nadie hace, ¿vale? Entonces hoy van a llegar, les van a exigir mucho. ¿Por qué? Porque el 18 tenemos tienen una competición. No sé si aquí en San Petersburgo o en otra ciudad, no lo sé, no os lo... Creo que está confirmado, pero no me acuerdo, ¿vale? Y también van a estar viajando durante estos meses fuera de San Petersburgo, incluso quieren irse fuera de Rusia, pero no sé todavía si al final cómo se va a organizar, quieren ir no sé a qué otro país, pero bueno, no sé cómo va. Pero bueno, eso, entonces estamos un poquito a la expectativa, a ver realmente cómo Erika va a... Erika y sus compañeros, a ver cómo van más o menos a empezar este día, porque hoy ya os digo, les van a empezar a meter caña para la competición, les van a preparar, aunque las 2 últimas competiciones afortunadamente las han ganado. La primera competición Erika no participó porque estaba enferma, el equipo ganó, y esta última que tuvieron también ganaron. Está evidentemente súper contenta y bueno, os iré contando. Buenos días, chicas, ¿cómo estamos? Erika, ¿qué? estás con energía hoy, ¿no? Sí. Es que claro, ha desayunado rico. Hoy no, eso no ha quedado bien. Ahora otra vez. Ahí. Es que hoy has desayunado rico y tienes energía. Sí. Para empezar a tope con... Baile. Sí. ¿Qué tal? ¿Crees que vas a estar cansada? Sí. ¿Y quieres estar cansada? No. ¿Pero cómo vais a ganar las competiciones si no os cansáis y no entrenáis? Pues entrenamos, pero no nos casamos. No os casáis. Cansamos. Dijiste casamos. No. ¡Ay, el subconsciente te ha traicionado! ¿Quieres casarte ya? No. Eres muy pequeñita para casarte, No, ¿eh? no quiero. Dani, ¿Erika se quiere casar? ¡No! ¿Y tú qué? ¿Ya te vas? Sí. ¿Cuánto te falta? No sé, 5 minutos. Ahora me voy a ir y después tengo que ir a otro sitio, luego vuelvo a casa a comer y después tengo que ir al gimnasio. Ah, ¿vas a ir al gimnasio hoy? Pero por la tarde. Vale. Cuando Erika vaya a baile, yo iré también a entrenar. O sea, aquí cada uno va a lo suyo, ¿no? Sí, un poquito. Erika a entrenar y tú a entrenar. Sí. Yo también voy a entrenar. ¿Qué vas a entrenar? Pues llevar a Erika caminando para allá para acá todo el día. ¿Vais a ir a ver el gimnasio ese que han abierto? No lo sé todavía. A lo mejor lo vemos después. Vale. ¿Tú te vas ahora, no? Entonces. En 10 minutos. Ah, ok. Y yo luego. ¿Eh? Y yo luego. Pero tú te vas después Empezamos hoy a las 4, nos iremos como a las 3:40 más o menos. Ya. Que no Y esté por tiempo cierto, ya. mirad qué bonito. Sí, esto se lo ha comprado Daniela. Eso es una cosa, ¿vale? Para pegar el móvil. Para el móvil, y entonces hacemos así y se queda pegado. Entonces pueden hacer TikToks. Uy, lo que pasa es que está súper duro, ¿no? Sí, bueno, mejor. Bueno, sí, claro, la porque verdad. si no se Para cae. que se quede. Vale. Bueno, pues os dejo aquí tranquilitas haciendo vuestras cositas. Vale. Erika, me encanta este bolsito tuyo, que lo sepas. Me encanta ese bolsito. Es de Temu, ¿no? Sí. Pues mirad este bolsito de Temu. La verdad Pero que está este no, bastante este bonito. Es de China. Bueno, y Temu también es de China, Erika. Es de China y esto es de China. Sí, esto lo No, trajiste esto es de China. Lo compramos en China y esto es de una competición. Ah, esa es la competición. Sí, donde compré los gansos. Ah, ok. Vale. Pues ya está. ¡Ey! ¡A tope! Sí. La verdad es que 17 bajo cero no está tan mal, ¿eh? Está fresquito. ¿Cómo
como un pingüino. Parecemos pingüinos. Si estuviéramos todos de negro y blanco, pareceríamos pingüinos. Bueno, pues nada, estamos ahora yendo a la escuela de baile de Erika. Vamos a llevarla a su escuela de baile y luego me imagino que Katy y yo tenemos 3 horitas para hacer... ¿Qué vamos a hacer después cuando lo dejamos? No sé. Ayer tenía Tenemos que ir plan- al banco, ¿no? Ah, sí, no. Al banco no, los bancos están cerrados. Ah, hoy sí. Pero ayer yo tenía un plan ir al parque. Sí. Que está todo nevado, es súper bonito. Pero Pero haciendo la temperatura que hace, ya pongo en duda ese plan. ir a pasear por el parque con 17 bajo cero yo creo que no es el mejor plan. Esperamos que haga más calorcito, por ejemplo 10 bajo cero. Ayer hacía 4 bajo cero y nos abrigamos y todo, pasamos un montón de calor. Sí. Entonces dije, venga, vamos a un parque que está todo nevado, súper bonito y guay. Que igual os lo vamos a enseñar, igual vamos a ir un día pero cuando no haga tanto frío. A ver cuándo. Bueno, pronto, yo creo que una semana ya estamos casi de verano. El iPhone creo que pone para toda la semana eso de 10, 15 bajo cero, ¿eh? Y Así nieve, que no- nieve. Sí, pero al menos ahora con ese frío ya la calle no está sucia, o sea, está todo congelado, no se le da tiempo a descongelar si no hace ese chof, chof, chof. Bueno, pues que está si no todo hay chof, chof, blanquito. chof es una maravilla. Uy, uy, uy. Erika tiene una cara de que está tan contenta. Erika, no te veo muy feliz, ¿eh? ¿No? ¿Tienes frío? ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que Erika tiene un problema y es que no le gusta nada llevar bufanda. Pero Erika, tampoco está tan apretada. ¿Qué es lo que no te gusta de la bufanda? Todo. Oye, pero yo tengo el cuello del suéter alto, tú tienes bufanda, entonces yo le dije que tiene que traer la bufanda. Pero llevo todo el camino enfadada conmigo porque le puso la bufanda. Pero es que Erika, hace tanto frío. Lo que pasa es que llevar todo Lo que pasa es que hay una bufanda que tiene así como pelitos y no le gusta porque se le meten por la nariz. Pero esta está mejor. Pero esta no tiene ni pelitos ni nada, esta está suave y está lisa. Oye, no está tan mal la bufanda. Y así puedes esconderla en la boca y así no tienes frío. Mira, ¿ves? Se ven solo los ojos. Por fin sin bufanda. ¿Qué? ¿Pasaste mucho frío? Sí, mucho. Bueno, pues aquí estamos. Bueno. Es un pájaro. Es que chicos, mirad, llamamos con guantes porque si no se nos congelan las manos. Entonces José les voy diciendo. Pero voy a no reveles grabar. mis secretos, Y Katy. entonces, como tiene que aguantar la cámara y todo, entonces cuando tú lo tienes con la mano sin guante, pues se te congela en 2 minutos. Y entonces es lo que hace, saca el móvil del bolsillo, vale, se pone los guantes y luego empieza con la nariz. Primero desbloquear el móvil con el código, luego entrar en la aplicación No, de con el vídeo. código no, porque es FaceTime. Vale, con cara. Sí.
luego con la nariz, con la punta de nariz, que si hay una aplicación que seleccionar el vídeo, que sí empiezan a grabar y Todo con como un pájaro. la nariz es mi puntero, sí. La gente me ve así. O sea, hay que comprarte el palito ese puntero a ver si... No, funciona, no, ya no, está, no, porque la pobre nariz no sufra. Mira, vamos por aquí a ver el parque. Y una cosa, acabamos de dejar a Erika, ¿vale? En la academia de baile. Y sabéis que os lo dije. Habían 5 de las 20. ¿Quién estaba? Estaba Macarra, estaba Adelina, La estaba otra niña nueva, no sé Eva cómo se llama. y otra niña. Sí, con Erika eran 5 de las... ¿Cuántas son? 20 normalmente, ¿no? Son 21 en el Son 21, de las 21 vinieron 5, ¿vale? Yo creo que están todavía cansadas de lo del show, de todo lo que ha venido, están de las todavía fiestas. de fiestas. Sí, y de pero vacaciones. no sé yo, ¿eh? Están cansados padres. Y, sí, los padres, eso que la profesora dijo que no, que hoy hay que venir porque hay que Claro. empezar a entrenar el baile para la competición, para el campeonato y tal, Claro, y vinieron porque el 5. campeonato es el 18 Sí. y está decidiendo si vamos a salir a ese campeonato a apuntarnos o no. Ah, están decidiendo todavía. Todavía no está 100%, entonces dijo Ah. que hay que venir el 5 y sobre todo el día 7, que 7 es Navidad aquí. Igual se trabaja y ellos tienen que entrenar y todo. Algunos padres ya dicen que Dios, o sea, nos parece que el día tal hay que entrenar. Y Ya. al menos solo 2 dijeron que están de viaje y no van a estar. Las demás no lo sé, pero hoy han venido 5. No sé si sabían que va a haber estiramiento, No pueden saberlo, pero no lo Katy. sabía, nadie lo ha dicho. Y las otras 2 horas a ver lo que va a haber. A ver. Es que les han metido estiramiento. Bueno, Es que sí. mirar lo bonito que está este parque con toda la nieve. Lo curioso es que en este parque, Erika cuando era pequeñita jugaba y venían de la guardia, ¿no, Katy? Sí, venían de la guardia, porque la guardia está en este edificio que está aquí de lado. Estaba, sí. Venía la guardia aquí, entonces en la guardia salían 2 veces al día a pasear, por la mañana antes de comer Y por la tarde. Y esto es el parque. Dios, ¿te imaginas? Y lo gracioso es que igual, de todas maneras, juegan, ¿eh? Mira el columpio, Katy. Mira qué chulo está el columpio. No, te vas a subir, ¿no? No, Dios, está... pero mira, salta la nieve, Claro. porque está como un polvo. Sí, esta nieve todavía no se pueden hacer bolas ni No puedes nada. hacer muñecos ni jugar a la Todavía pelea no. de bolas, porque necesitas 0 grados. Mirad cómo está de nieve. Katy, ¿sabes lo que me apetece a mí ahora? A ver si esto gira. Sí, gira. ¿Sabes lo que me apetece a mí? Siéntate. Un cafecito. Hay cafecito, eso sí. Yo pensaba que querías darte las vueltas ahí. No, ¿Verdad? ahora Pero mismo no. Ahora mismo no me apetece. En verano mola más. Es que ahora Pero mismo... cafecito calentito sí que sí. Sí, sí, sí. Y mirar los arbolitos. Han decorado unos cuantos arbolitos. Porque aquí tienen la costumbre en los parques, ¿vale? Y es que cogen todos los pinos que hay y los decoran. Y mirad lo bonito que está este. Por ejemplo, hay un montón ahí. Todos esos están decorados, ¿vale? Pero mirad, les ponen... Estos son pinos que están aquí normalmente. Y les ponen así, pues las bolitas. Les ponen luces. Les ponen la estrellita. Y la ciudad está llena de estos. En todos los parques hay, yo que sé, por lo menos 5, 6 o 7 de estos. Mirad, toda la ciudad está así. La verdad es que ahora... Es lo que digo yo, Katy, que por ejemplo, hace un montón de frío, ¿vale? Pero está muy bonito. Y es mucho mejor con nieve que sin nieve así todo oscuro. Hombre, eso sí, porque nieve hace que esté más clarito y más así agradable y tienes mejor humor y ganas de jugar y correr y revolcarse por la nieve, ¿no? Pero mira, llevamos ¿cuánto? 10 minutos desde que salimos a la calle. Sí. Ya estoy congelada, ya me puse capucha. Ya no sientes ni la y todo. nariz, ¿no? La nariz, bueno, está allí.
aquí se está calentito, pues está aquí el radiador. Y bueno, aquí se está de lujo. Este es nuestro sitio de siempre. ¿Verdad, Katy? Sí. Bueno, aquí estamos, aquí vamos a estar un ratito con nuestro cafecito y nuestro pastelito hasta que Erika salga de baile. Sí, un ratito largo. Es que esto hace un montón, está caliente. ¿Se puede tocar, a ver? Bueno, se toca, pero... No está tan caliente, en nuestra casa son mucho más calientes. O bueno, o mis manos están congeladas, Claro. entonces parece que está... Yo creo que tus manos están No está frías y tan por eso no te parece que está caliente, pero sí que está, ¿eh? Si lo dejamos aquí un par de segunditos, yo me quemo. La verdad es que hay pocas cosas más placenteras y bonitas que, por ejemplo, estar paseando por la ciudad 16 bajo cero y luego meterte aquí en una cafetería que te gusta con un cafecito, un pastelito y el sitio que está calentito. Es que es una sensación, ¿verdad, Katy? Súper genial. A mí me encanta, es que es mi sensación favorita del invierno. Lo que más me gusta del invierno es meterme en un sitio calentito. ¿Verdad, Katy? Es que lo mejor es estar calentito. No somos tontos, ¿no? Y en principio nunca más volver pan rallado. Bueno, ahora vamos a comprar pan. Vamos a comprar ese que está ahí, que es de calabaza. Y este otro que está ahí, que es de alfalfa, ¿no, Katy? De alfalfa, a ver qué tal está. Mira, al menos nos vamos a casa calentitos. Pues sí. Venga, vamos. Петербургский горэлектротранс приглашает на обучение профессии водитель трамвая и водитель троллейбуса с последующим трудоустройством. Erika casi se cae ¿Eh? porque se puso a bailar justo cuando arrancó. Bueno, ya estamos en casita y Erika tiene, yo creo que tienes otra cara, ¿eh? Ya no tienes frío, ya no estás incómoda con la bufanda. Erika, ¿pero qué problema tienes con la bufanda? Todo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que dice que resulta que le duele el cuello y las orejas se le enfrían por culpa de la bufanda. El cuello me duele porque casi no lo puedo mover. Y las orejas no es nada porque se me enfrían Ajá. porque la bufanda no ayuda. Ok. Se enfrían y luego duelen. Erika, pero si no tuvieras bufanda, ¿te enfriarías igual? No, Claro que sí. no. ¿Ah, no? ¿En serio? El dueño no me dolería. Bueno, pues ya estamos en casa y estoy cortando el pancito este de alfalfa, que sinceramente huele raro, ¿vale? Huele bastante raro, pero no sé, se ve bueno. Mirad, y el de calabaza que hemos comprado también. ¿Dónde está el pan de calabaza? ¿Dónde lo he puesto? Ah, aquí está el pancito de calabaza. Mirad cómo es. Así. ¿Vale? Y lo que pasa es que esto por dentro, vamos a poner esto un poquito aquí, es amarillo. ¿Vale? Es como de... Mirad. Os lo voy a enseñar.
¿Lo veis? Es decir, está súper bueno. Lo que pasa es que, claro, este pan no sirve para todo, pero eran unas cositas, por ejemplo, con desayuno. Nosotros comemos a veces con una especie de caviar. A ver, se le llama caviar, pero no es ese caviar que todos conocemos de pescado, sino que es una especie de caviar de verduras, ¿vale? Que se unta en este pan y queda sinceramente buenísimo. Es bastante típico. Y también, pues a veces lo comemos ¿con qué lo comemos? Pues con una cosa que se llama sheya, que es como el cuello de res o algo así, que es muy jugoso, es una carnita bastante jugosa. También pues con cositas así al estilo salchichón, con mantequilla y tal. Y bueno, queda rico. Y bueno, pues lo que os digo, Erika hoy estuvo entrenando. No estuvieron entrenando mucho porque hoy fueron únicamente 5, al final creo que me dijo que al final habían sido 6, lo que pasa que creo que no nos enteramos bien porque hoy supuestamente no iba a haber un entrenamiento total porque había unas niñas que todavía estaban fuera, estaban de viaje y tal, y supuestamente llegan hoy porque aquí en Rusia todavía toda esta semana es festivo, ¿vale? Recordar que la Navidad es el día 7, Navidad es el día 7, ¿no, Katy? Vale, sí, el día 7 es la Navidad aquí en Rusia, entonces todavía estamos de festivos hasta el día 12 o 13 más o menos, que todos los niños vuelven al cole. Entonces, bueno, de momento las cosas van así a medio gas, como digo yo. Y bueno, familia, pues nada, así ha sido más o menos nuestro día. Ahora estoy esperando que venga Daniela del gimnasio. Y nada, ya estaremos todos. Voy a preparar un poke con salmón, con arroz, con aguacate, con tomatito. Un día de estos os voy a dar la receta y lo vamos a preparar juntos si queréis, ¿vale? Comentármelo si queréis. Y nada, que la paséis bien. Os quiero mucho, os queremos un montón. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vlog. Cuidaros un montón, ¿vale? Chao.